Hola, buenas tardes. Hoy vamos a introducirnos en las nuevas herramientas para contar historias y en entender quiénes son los que las consumen. Si intentamos crear una fórmula que dé por resultado un medio apropiado en el uso comunicacional, narrativo e informativo, estamos obligados a citar varios elementos para conformarlas y aún así no podremos dar con un resultado específico y permanente sin pensar al menos en alternativas adicionales. Porque hoy los factores que inciden en esta fórmula presentan variables tan dinámicas que terminarían modificando en el tiempo todos los resultados. ¿Podemos nombrar las variables? Sí, y paso la lista. Bueno, soportes y plataformas, indicadores económicos, hábitos de consumo, segmentación, target, prácticas sociales, comportamiento de usuario, medición de audiencia, marketing, tecnología disponible, tipo de información, formato de contenido, modelo, modelo de negocio, oferta, demanda, gamificación, realidad aumentada, realidad virtual, contenido generado por usuario, experiencia de usuario. O sea, a medida que avanza la tecnología de las herramientas comunicacionales, se conforman prácticas que instalan hábitos de consumo en torno a esos recursos. Por ejemplo, los cazadores del Paleolítico contaban sus historias alrededor del fuego. Se compartían esos relatos cada vez en las reuniones con los demás integrantes. El cinematógrafo cautivó a los espectadores desde el inicio. A partir de ahí, el cine fue un suceso para la propaganda, para la comunicación y para el entretenimiento tal como lo conocemos ahora. Con la explosión de la radiofonía a partir del 1920, las familias esperaban en un horario y un día específico la información y los radioteatros. Era algo que nucleaba a la familia. También, en la misma medida, a partir de 1936 ya la BBC logra las transmisiones en forma regular. Este nuevo medio, la TV, fue rápidamente el anfitrión de la convergencia electrónica de esos tiempos. ¿Y por qué fue el anfitrión de esta convergencia? Bueno, convivía y requería los elementos de la gráfica, tomó los elementos, las normas y las convenciones del cine, heredó el recurso de la inmediatez de la radio, adaptándolo rápidamente, especialmente para los informativos. Este es un ejemplo, el de la TV, es un ejemplo de la adaptabilidad de los recursos en un nuevo medio. Los contenidos de un nuevo medio son otros medios existentes. Esto lo dijo Marshall McLuhan. No fue lo único que dijo este filósofo, investigador de los medios y de la interconexión humana. Entonces, ya con el auspicio de Marshall McLuhan, podemos decir que Internet, tal como la conocemos hoy, es quizá el exponente más importante de los cambios de paradigma de la historia, hasta ahora por lo menos. No hizo otra cosa que irrumpir en la vida moderna y de intervenir en absolutamente todos los procesos productivos de producción, de industria y por supuesto de información y de comunicación. La WWW utilizó el protocolo HTTP, que es el protocolo de transferencia de hipertexto, que vincula a sistemas de información permitiendo la transferencia entre computadoras enlazando páginas web, archivos multimedia, etc. La clave de esto es hipertexto e hipermedia. Hipertexto para planillas de texto y la hipermedia vincula los gráficos, audio, imágenes y videos. Entonces, aquí caemos en que Internet genera nuevas herramientas, más demandas y motivó la intervención del usuario que pasó a ser activo a partir de ese momento, pasó a ser lo que llamamos hoy un prosumidor. Este es el segundo actor de la convergencia porque la incorporación de nuevas herramientas o medios en esta ecología de medios también hará el cambio de hábitos y las formas de consumo. Por eso decimos que el cambio de convergencia, el cambio de paradigma mediante esta convergencia no solamente es tecnológico, sino que además es cultural. Hasta aquí, por supuesto, consideramos ya a la convergencia de medios y a los hábitos de consumo como pilares para desarrollar la temática en torno a los nuevos usuarios, la nueva televisión y a las nuevas plataformas. Entonces, ya están presentados. Internet como pilar de la comunicación digital,
a esta convergencia, como el universo de las herramientas, denominada ecología de medios, a la nueva audiencia, prosumidores. Estos demandan los contenidos de acuerdo a los nuevos hábitos de consumo. Y ya con esto podemos adentrarnos a desarrollar más conceptos. Por ejemplo, el de la televisión. Hablaremos de dos tipos de televisión, incluyendo a la de la TV analógica también como una tercera, que es tal cual la conocimos desde su creación. Es una transmisión de radiofrecuencia modulada que consta de un emisor de una señal portadora de doble banda de audio y video, y con un ancho de 6 MHz. Los TVs eran los receptores y tenían un burst que era la salva de color, que a partir de 1978 hizo que la televisión cobrara más vida y colorido. Bueno, la televisión DTH. La televisión DTH es la televisión Direct to Home, que es directa al hogar. Estas posibilidades son vía satélite o vía cable. De esto tenemos ejemplos como Sky TV, DirecTV o Cablevisión. La tercera es el streaming, que es un modo de consumo de contenidos, realmente, y que aprovecha la red de datos, y que conceptualmente el streaming es producto de la convergencia digital, podemos decir. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Mientras tanto, hay algunos datos que hablan acerca de estos medios. Y un poco para justificar las métricas traigo nuevamente lo citado respecto de convergencia y los hábitos de consumo, de que esta audiencia es cada vez más compleja. Porque esta audiencia, bueno, somos una audiencia que vive en un mundo más complejo, que elegimos un acceso diferenciado para el consumo de contenidos, en los horarios demandados, en los momentos que podemos y queremos, porque nuestra vida hoy es así, es distinta a la de hace 30 años atrás. Por eso que a partir del 2012 o 2013 la línea de consumo de TV paga supera a la de la línea de consumo de TV abierta, para ya dejarla atrás por siempre. Se gasta cada vez más en información y en entretenimiento, porque hay más acciones, más opciones que nunca. Los espectadores diversifican en sus contenidos, son diversos en sus gustos, en sus horarios y en sus motivaciones para consumir contenido. Entonces, también resulta interesante notar que a la vez del acceso diferenciado a contenidos de TV paga, los usuarios además han elegido otros medios, además de la pantalla de TV tradicional. Lo están haciendo en ordenadores, en tablets, en la portabilidad, básicamente. Entonces aquí se abrieron, a partir de esta convergencia de la que hablamos, de que Internet empieza a ser tal cual la conocemos hoy, otras posibilidades para el consumo. Pero también en esta demanda produjo algunos problemas para la televisión. Para la televisión con un concepto tradicional, para estos generadores de contenido, para estos programadores. Porque empieza a haber una opción de consumo TV digital. Esto empieza a incomodar a las grandes cadenas. Y para evitar que la audiencia se mude directamente a lo digital, crean la TV Everywhere o multipantallas. TV Everywhere es TV en todos lados. Así que muchos programadores o generadores de contenido extendieron su señal a las señales, a los canales digitales de Internet. Aquí se requiere que el usuario tenga un abono del servicio del cable operador para poder consumir esos contenidos de TV. O sea, lo que yo veo en la televisión tradicional, inclusive la abierta, va a estar incluida dentro de los contenidos del cable operador. Y el cable operador a su vez va a ofrecer como contenido digital dentro de su paquete la posibilidad del TV Everywhere. ¿Qué ocurrió luego? No había nada más que un paso para que la convergencia propiciara el surgimiento de las señales digitales llamadas OTT, o por sobre el segmento. Estos son servicios de transmisión frío paga bajo demanda, sin la intervención de operadores tradicionales en el control y distribución del contenido. Vamos a ver algunos casos.
TVOD, que es el modelo transaccional. Es un modelo bajo demanda o a la carta de contenidos disponibles y el consumidor va a pagar por ellos. O sea, por eso es transaccional. Es una transacción por el contenido que estoy demandando ver en el dispositivo que yo quiera. Generalmente dispositivos digitales o Smart TV. Aquí hablamos de contenidos, series, como series o películas. No estuvo exento esto del boxeo. El boxeo es uno de los que hace mucho tiempo que viene con esto del TV, de lo que hoy llamamos TVOD. Ellos tenían el pay-per-view. SVOD es el modelo bajo demanda por suscripción. Pagamos aquí un abono mensual para acceder a la plataforma de contenidos, por ejemplo. HBO Now, Amazon Prime Video, Netflix, por supuesto, el gigante de las OTT. El AVOD es el modelo bajo demanda por publicidades, que es gratuito, pero bueno, el usuario deberá tolerar los anuncios publicitarios insertos al principio, al medio o al final de los contenidos. El dato curioso es que en el 70, 77 y 78% de penetración de TV paga hay en la Argentina. Y en todos los hogares donde hay internet, el sistema de video por suscripción, on demand por suscripción, supera a estos dos tipos de consumo de contenidos. ¿Esto qué quiere decir? Que el consumo de contenidos digitales es la modalidad más ponderada entre las plataformas de distribución de televisión. Porque hoy el consumidor no solo demanda contenidos de calidad, sino también las herramientas para el consumo. O sea, aquí se instala la práctica social, que consolida hábitos de consumo de contenido en este caso. Mencionamos así otro medio que evolucionó con la llegada de Internet. Hablamos de los videojuegos, que sin adentrarnos mucho en este universo de contenidos, tomamos al recurso de la técnica de gamificación. Este es un ejemplo muy interesante, donde se despliegan las mecánicas de juego para conseguir resultados u objetivos. La gamificación. En este sentido, si hablamos de modelo de negocio, nuevas plataformas para segmentos determinados y en base a demandas y herramientas disponibles, podemos hablar de Twitch, por ejemplo. Twitch es un producto que surge de los productores y los dueños de Justin TV. Ellos vieron que había un crecimiento de los contenidos relacionados con los videojuegos y deciden armar una plataforma especializada para ello. Acá podemos ver un contenido emitido en directo, que no es otra cosa que una partida de la que podemos ver en cualquier habitación de nuestros hogares, donde los jugadores ven en directo una partida de 11 jugadores en un televisor y a su vez van siendo relatados de cómo juega cada uno de ellos al público presente y al público que está, a la audiencia que está del otro lado en el streaming, del otro lado de la pantalla. Y bueno, para terminar, acá les dejo un ejemplo interesante de contenido. En este producto televisivo vamos a ver un ejemplo del aprovechamiento de herramientas de la convergencia y los hábitos de consumo. La Deep Web, la red oculta o red invisible. Telehit es la señal digital de Televisa y produce la serie Logout, usando interactividad para dispositivos móviles. Se estima que esta información es 2400%. Cada vez que la señal sonora despliega, activa en el teléfono el contenido que extiende lo que sucede en la serie. Una parte alberga a los criminales más peligrosos bajo un manto. En cuanto a la línea argumental, es una organización que trafica personas y que en las sombras de la Internet profunda se vincula con sus clientes para satisfacer sus demandas. La particularidad de esta serie es que tiene una historia con dos niveles de discurso, uno que sucede en la primera pantalla y otra un tanto más detallada que se amplía en dispositivos móviles. Seguramente desde el diseño, en el guión hay una columna para la segunda pantalla. No obstante, durante el desarrollo el espectador puede seguir la trama sin que esa alternativa sea indispensable. 5 a 10. La distribución fue lineal con días y horarios para los capítulos mediante su señal digital Telehit en la plataforma OTT de Blim. Aquí podemos suponer un diseño de proyecto que incluye lo siguiente: producto o contenido,
más el segmento de consumo determinado, más el recurso tecnológico disponible, más un modelo de negocios que más que para obtener beneficios monetarios, quizás para demarcar y sentar precedentes de una tendencia de la señal. Bueno. ¿Sí? Hablamos acerca de la compra de su perrito. En 30 minutos será la entrega de su pedido. Le vamos a mandar un mapa con la ubicación. Y en el momento que esté allí le daremos más instrucciones. Llegue a tiempo. Mi vida, ¿quién es? No, no es nada, mi amor. Es una llamada del hospital, no te preocupes. La señal sonora despliega, activa en el teléfono el contenido que extiende lo que sucede en la serie. Híncate y no vayas a voltear por ningún motivo. ¿Cómo? ¿Quieres tu pedido o no? Pero... ¡Que te hinques! Sí, está bien. Está bien, voy. Vamos a hablar de narrativas transmedia. Al principio intentamos hablar de una fórmula apropiada, así comunicar de manera orientada y efectiva. Dijimos que los cazadores del Paleolítico, por lo que cuentan sus pinturas, contaban sus travesías en grupo. Agrego a la imprenta, que empezó el camino de democratizar el conocimiento, luego la información, y así también contar historias en poemas y cuentos, que el cinematógrafo, luego la radio y la TV también contaron y lo hicieron a su manera, y lo van a hacer por mucho tiempo más. Y esto nos sirve para mencionar que el denominador común en estas etapas y mediante estos instrumentos fue siempre el hombre en su rol de narrador. Y acá va el primer término que inicia nuestro tema de narrativas, el storytelling. Van a encontrar muchas variables sobre su significado, pero bueno, básicamente es la forma de contar historias, muchas veces creando o aprovechando una atmósfera seductora o usando una herramienta en particular a través del relato. Tenemos así las bases para seguir avanzando. Ya conocemos a la convergencia cuando Internet generó el cambio de paradigma tecnológico-cultural, y ya tenemos un concepto que es el storytelling, para denominar a los distintos modos y posibilidades de contar historias. Así que es el momento de mencionar a Henry Jenkins. Dijo que las historias se contaban a partir de muchos medios o soportes y que cada soporte lo hacía según sus recursos. Así que denominó a esas posibilidades como narrativas transmedias. Las narrativas transmedias o transmedia storytelling son técnicamente en medios modelos productivos multiplataformas. En términos generales, combinan dos elementos importantes. Por un lado, una historia que se cuenta o se expresa a través de varias plataformas y que pueden partir desde cualquier pieza o contenido, pero cada plataforma la va a contar de manera distinta a esa parte del universo. La segunda parte es que los consumidores de esas plataformas por donde transitan los contenidos ahora tienen un rol mucho más importante porque intervienen activamente y han pasado a llamarse prosumidores. Tenemos tres tipos de modelos productivos multiplataforma: modelo 360, cross-media y transmedia. Para el 360 o multiplataforma, yo voy a difundir el mismo contenido a diferentes soportes, solo que transponiendo ese contenido a los medios en donde se reproducen. Por ejemplo, una novela o un libro al cine o a capítulos de una serie. En crossmedia, el contenido atraviesa varios medios y plataformas y cada uno cuenta una parte. Es una construcción metonímica que entiende al todo por la suma de sus partes. Acá el usuario va a completar la historia si ha pasado, si ha interactuado por cada uno de esos medios.
plataformas transmedia, que para nuestro caso son las que nos interesan. Acá el contenido o historia de lo cual partimos nos da indicios de un universo. Al intentar una expansión, yo abro las posibilidades de generar historias o contenidos de ese universo que incluyen a la historia original o a la historia núcleo, como querramos llamarla, y para ello voy a utilizar distintas herramientas que son los medios o plataformas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas, entre las dos, entre crossmedia y transmedia? Bueno, sería la optimización de recursos. En transmedia, al proponer relatos autónomos en cada soporte o medio, estoy extendiendo con distinto grado de profundidad la conexión con segmentos de audiencia, con la posibilidad de generar grupos de afición o fandom. Y claro, también voy a abrir la posibilidad de los distintos modelos de negocios, la oportunidad de modelos de negocios. De esta forma, las narrativas transmedias ponen en crisis el modelo tradicional unidireccional de broadcasting en cuanto a comunicación. La finalidad es crear una estructura que nuclee las distintas posibilidades de consumo. ¿Cómo nace una narrativa transmedia? Bueno, puede partir de cualquier contenido para luego sí expandirse. Un cómic, como aquel del Action Comic que dio origen a Superman, un videojuego a la película de Angry Birds, un libro como el de George R.R. Martin, Game of Thrones, que dio origen a la serie de HBO, e incluso también un parque de diversiones como el de Piratas del Caribe, que da origen a la saga Piratas del Caribe. Es así que bueno, vamos a explayarnos en cuanto a narrativas, dando el ejemplo de Walking Dead. Me parece muy interesante, porque Walking Dead es uno de los ejemplos de expansión del universo narrativo. Surge de la serie de historietas del mismo nombre allá por el 2003, cuyo autor es Robert Kirkman. Y si bien es el origen del universo, no constituye el contenido principal o núcleo, porque la serie de TV es la que en realidad luego potencia la creación del universo transmedia. La serie de TV, The Walking Dead, cuenta hoy hasta con 10 temporadas y se está esperando la 11ª. Tenemos una precuela, Fear the Walking Dead, también serie de TV de 5 temporadas. Los videojuegos de The Walking Dead tienen una saga de hasta ahora de 44 juegos. Videojuegos con títulos desde 2012, disponibles para Android, iOS, PC, Xbox, iPhones, Wii, Xbox One, etcétera, etcétera. Y luego, donde se explica de mejor forma la expansión del universo narrativo, que es el contenido generado por fans. Múltiples fanpage, episodios de todo nivel de complejidad y con todo nivel de complejidad en las líneas narrativas, además generadas por este fandom, por este universo de prosumidores. Es entonces que vamos a volver a los autores, donde vamos a notar una síntesis donde sostienen los puntos más importantes para generar una narrativa transmedia. Vamos a recorrerlas aplicando ejemplos del universo de The Walking Dead. Y el primero dice que una historia transmedia evoluciona a través de varias plataformas de comunicación. Bueno, las distintas partes del universo de The Walking Dead se potenciaron y generaron a su vez contenido. De la serie principal surge la precuela Fear the Walking Dead y a su vez de esta surge las cintas de Althea, una serie web. La segunda dice que cada soporte hace lo que hace mejor o funciona para lo que fue creado. Es decir, en The Walking Dead, un videojuego para el contenido gamificado, una serie de varios capítulos como contenido núcleo para la serie de TV, series cortas como contenido para webisodios, para la web. Cada soporte es autónomo y tiene consistencia narrativa. Como vimos, podemos ingresar a cualquier plataforma y entender el contenido del mismo universo, aunque sea independiente de los otros.
La redundancia provoca el fracaso. En The Walking Dead no hay un contenido que replique la misma línea argumental en las otras plataformas. Una buena estrategia transmedia es capaz de atraer a múltiples audiencias ofreciéndoles a cada uno de sus potenciales consumidores aquello que buscan. Bueno, lo tenemos en el videojuego, en los webisodios, en la serie y el cómic. Cada una de estas plataformas o medios se orienta al consumo de distintas preferencias. Y cada segmento puede ingresar desde su preferencia al universo de Walking Dead consumiendo contenido. Para hacer esto, la estrategia del diseño de una plataforma transmedia debe tener a un equipo multidisciplinario. Un productor transmedia es la figura interdisciplinaria que conoce los distintos lenguajes de los distintos medios a utilizar. Diseñar una estrategia para lo que va a contar cada soporte o medio y a qué público va a llegar. Cómo va a favorecer la participación o expansión de esos contenidos con la intervención de los usuarios y los fans. Y por supuesto también va a coordinar a otros grupos de trabajo que también son interdisciplinarios, ¿no? Por sobre todo, para sacar una conclusión de todo esto, una buena pregunta sería el porqué de la utilización de los modelos productivos transmedia en contraposición al estándar convencional broadcast. Y es que en este nuevo paradigma de comunicaciones y convergencia de medios, no hacemos otra cosa que seguir contando historias, y cada vez con mayor grado de complejidad en cuanto a los instrumentos usados para generar el relato y en cuanto al relato mismo, en cuanto a la técnica misma, porque usamos otros elementos, es que mejoramos también la técnica del relato. Como productores, realizadores, narradores, generadores de contenido, sabemos que podemos utilizar varias plataformas para aumentar las posibilidades de consumo a más segmentos de interés. Y así también sabemos que se amplían las posibilidades de negocio. Entonces, con esta nueva audiencia, estos nuevos mecanismos para contar historias, voy a generar contenidos para un segmento de consumidores y para los canales por los que habitualmente transitan y consumen. Ellos son los seguidores de nuestras propuestas, los prosumidores, quienes los que van a sugerir y van a replicar nuestros contenidos. Van a ser nuestro núcleo fanático, los evangelizadores de nuestro universo narrativo, van a ser los difusores, los influencers, e inclusive a los que van a hacer campañas aún sin darse cuenta. Yo también como productor voy a darles una importancia mayúscula porque los voy a gratificar, tengo que hacerlos parte. Ellos son los que nos van a proveer de los caminos, las claves y las fortalezas de la siguiente pieza, secuela, temporada o giro en nuestra narración. Así de importante son los prosumidores y el núcleo fandom en los nuevos modelos productivos multiplataforma, en nuestras narrativas transmedia.